Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Yo quería aprovechar para arrancar la clase preguntándoles si estuvieron atentos a la tarea que les dio Jorge la clase anterior. Ahí Orne va a cargar una encuesta en el grupo, pero que básicamente queríamos saber si habían tenido acceso a la plataforma, si habían podido interactuar y demás. Es una herramienta bastante valiosa que tenemos, que es un diferencial del curso y no queremos que a lo mejor por tener algún inconveniente y demás no la hayan podido usar. De todas formas, le vamos a dedicar un ratito de la clase a explicar algunos elementos y demás. Así están más familiarizados con las herramientas que tiene, con cuál es su potencial, qué podemos ver y demás. Así como tuvieron en la clase pasada. En esta clase también tenemos experiencias específicas dedicadas a los temas que veamos hoy, entonces vamos a poder interactuar con los contenidos y demás para que podamos sacarle provecho a la inteligencia artificial y poder seguir avanzando con nuestro curso. Bueno, ahí veo que por lo menos la respuesta es sí, así que ya están bastante familiarizados. Eh, Así que vamos a dar paso a arrancar con los temas que nos competen primero y después le vamos a dar una miradita a la plataforma que es súper valioso, como les mencionaba. Ahí voy a arrancar a compartir pantalla. Por las dudas lo voy a compartir con sonido para los videos. Ustedes confírmenme que ya están viendo todo bien, ¿verdad? Acá, justo esto me tapa presentación. Bueno, ahora sí vamos a arrancar con la clase propiamente dicha. Si tuvieron la posibilidad de revisar el programa que estaba en el formulario de inscripción, hoy vamos a ver herramientas didácticas para potenciar la atención en el aula. Vamos a pasar desde las narrativas tradicionales hasta finalizar con las experiencias inmersivas con inteligencia artificial. Vamos a ver cómo transformar las clases en espacios más participativos, motivadores, democráticos, en donde los estudiantes sean protagonistas activos del aprendizaje. Yo voy a ir hablando, los veo poco porque me van a aparecer al costadito de la pantalla. Si se me llega a cortar o lo que sea, me interrumpen. Si tienen alguna pregunta, me interrumpen y lo vamos a charlar. Vamos a arrancar. Bueno, para arrancar la clase, quería hacerles esta pregunta. ¿Cuánto tiempo creen que un estudiante puede sostener la atención continua en el aula antes de que su mente empiece a divagar? Yo creo que muchos vamos a estar pensando en segundos, otros vamos a pensar en minutos, pero lo cierto es que las investigaciones señalan que la atención sostenida tiene un límite natural. En contextos tradicionales de enseñanza, los estudiantes van a lograr concentrarse plenamente entre 10 y 20 minutos. Después de eso, el cerebro va a empezar a buscar distracciones. Esto no es nuevo, siempre fue así. El problema que tenemos es que lo nuevo ahora es el contexto. Hoy estamos en un tiempo en el que la tecnología avanza a una velocidad sin precedentes. Nuestros estudiantes viven en un entorno de hiperestimulación constante. Les vibra el celular, llegan notificaciones, las redes sociales compiten por capturar la atención cada vez en lapsos más breves. Pensemos en TikTok, por ejemplo, que es una de las plataformas más populares entre jóvenes y adolescentes. Está diseñada para ofrecer videos de 15 a 60 segundos. ¿Qué es lo que esto implica? Que en pocos minutos un estudiante puede ver decenas de estímulos diferentes, desde bailes, chistes, tutoriales, canciones, lo que sea. Todo es breve, inmediato y cambiante. Esto nos lleva a la lógica del scroll infinito. ¿Qué nos enseña esto? Que si algo no les interesa o no capta su atención en los primeros segundos, lo mejor es pasar al siguiente contenido. Entonces, ¿qué pasa cuando ese mismo estudiante se inserta en un aula en donde un docente habla durante 40 minutos seguidos de un mismo tema, eh, donde no hay imágenes, donde no hay dinamismo, donde no hay pausas? La comparación es inevitable. Y ahí no es que el alumno no sea capaz de concentrarse, sino que lo que cambia es el umbral de tolerancia al aburrimiento. Los estudiantes hoy están acostumbrados a contenidos dinámicos, contenidos interactivos, multisensoriales, entonces si un estímulo no les resulta relevante, lo descartan rápidamente. Acá es donde aparece nuestro desafío central,
cómo enseñamos en un mundo en donde la atención es el recurso más escaso. Algunos autores ya hablan incluso de una economía de la atención, en donde empresas como TikTok, YouTube, Instagram compiten por captar y retener la mirada de los usuarios. Y esa misma competencia se traslada también al aula, porque nosotros como docentes también necesitamos ganarnos la atención. Pero a diferencia de las redes sociales, no lo hacemos para venderles un producto, sino para algo mucho más valioso, que es facilitarles un aprendizaje significativo. Yo creo que este contexto nos puede sonar un poco desafiante, desalentador, pero les voy a dar una buena noticia y es que no partimos desde cero. La educación siempre tuvo herramientas, estrategias para captar la atención, como lo son las historias, los ejemplos, las preguntas provocadoras, los experimentos, los juegos. Lo que cambia hoy es que necesitamos revisar, actualizar, combinar estas herramientas para responder a un contexto en donde los estímulos externos son mucho más poderosos. Entonces, vamos a descubrir que no se trata de reinventar todo lo que hacemos, sino de sumar recursos, probar nuestras nuevas estrategias y animarnos a innovar. Porque al final, captar la atención no es el fin en sí mismo, sino que es el primer paso para lograr un aprendizaje que permanezca más allá del aula. Dicho esto, pasamos a las herramientas que vamos a ver hoy, algunas viejas conocidas y otras más novedosas, más nuevas. Tenemos el storytelling, story doing, la gamificación, las narrativas digitales, hoy potenciadas con la inteligencia artificial, y finalmente las experiencias inmersivas. La primera herramienta, como les decía, es conocida. Seguramente muchos de ustedes las han usado en sus aulas porque todos sabemos que una historia que es contada de manera atractiva tiene el poder de captar nuestra atención. Nos podemos olvidar de una lista de datos, pero vamos a recordar con claridad una anécdota que nos hizo emocionar o que logró que nos imagináramos un contexto determinado. Esto es el storytelling aplicado a la educación, que implica utilizar relatos, ya sean reales o ficticios, como un vehículo para transmitir un concepto. Entonces, en lugar de presentar datos sueltos o definiciones abstractas, las enmarcamos dentro de una historia con personajes, contexto, conflicto, resolución. Esta estructura narrativa activa en el cerebro mecanismos que favorecen la comprensión y la memoria. Aquí van a ver cuatro teorías educativas y cognitivas que nos explican por qué funciona el storytelling, y aprovecho para detenerme y contarles que sobre estas cuatro teorías ustedes van a tener las experiencias de este módulo, de esta parte de la clase. Tenemos experiencias desarrolladas sobre estas teorías particulares que ahora yo les voy a explicar de manera breve, pero que pueden ampliar en la plataforma donde van a encontrar muchos más componentes y después van a tener la posibilidad de dialogar con los autores para hacerles preguntas, para ver cómo podemos aplicar las teorías de esos a nuestras propias clases. Em, Dicho esto, arrancamos con la primera, que es la teoría de la carga cognitiva de Sweller, que plantea que nuestra memoria de trabajo es limitada. No podemos procesar demasiada información al mismo tiempo. Entonces, si transmitimos datos de forma fragmentada, el estudiante se satura y directamente deja de procesarla. Acá es donde el storytelling nos ayuda porque reduce esta carga, porque le organiza la información en una secuencia coherente, conectada y significativa. Entonces, en lugar de 10 conceptos aislados, el estudiante va siguiendo un hilo narrativo que le permite integrar los datos sin esfuerzo extra. Acá, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras clases? Y bueno, sería bueno empezar a segmentar la información. Dividamos a aquellos temas que son demasiado pesados en pequeños bloques que sean más manejables. Usemos siempre apoyos visuales. Evitemos lo redundante, no sobrecarguemos a los alumnos con los textos más largos, si ya existen videos, si ya existen audios que puedan también sumar. Em, Siempre es importante también lograr contextualizar con ejemplos cercanos a la vida cotidiana. Es mucho más fácil adquirir un concepto en nuestro entorno, digamos, vinculado a nuestro entorno.
Y también tener en cuenta la progresión gradual. Bueno, empecemos con historias simples y les vamos agregando capas cada vez más complejas. Todo esto ayuda a captar la atención y a que el conocimiento perdure. Después tenemos la teoría del modelo narrativo de Brunner. Brunner afirmaba que el ser humano tiene dos formas principales de pensar, el pensamiento lógico paradigmático y el pensamiento narrativo. El primero organiza el mundo en categorías y leyes, mientras que el segundo lo organiza en relatos, con protagonistas, con intenciones, con consecuencias. Brunner afirma que el pensamiento narrativo es universal y más accesible, porque es la forma en la que culturalmente aprendemos desde niños. Entonces, al contar una historia en clase, el docente se alinea con una forma natural de procesar la realidad. No es solamente un recurso estético, sino que es un modo de razonamiento profundamente humano. Brunner sostiene que los humanos somos narradores por naturaleza y que el aprendizaje se potencia cuando se apoya en esta capacidad. En tercera instancia tenemos la teoría de la emoción y la memoria de Imondino Yang. Esta investigadora nos dice que las emociones no son un accesorio en el aprendizaje, sino que son un componente central. Su trabajo nos muestra que la memoria a largo plazo se activa mucho más cuando hay una carga emocional en la experiencia. Entonces, las historias se enmarcan perfectamente en esto. Las historias apelan a nuestra empatía, a nuestro suspenso, a la sorpresa, a la sensibilidad y generan ese vínculo emocional que nos permite recordar mucho mejor los contenidos. Y por último, tenemos la teoría del aprendizaje multimodal de Mayer, que desarrolla el modelo de aprendizaje multimedia y nos explica que vamos a retener mejor la información cuando la información se presenta en múltiples modos, visual, verbal, auditivo, siempre que obviamente estén integrados de una manera coherente. Una historia es por naturaleza multimodal, la podemos combinar con imágenes, palabras, gestos, sonidos, todo dentro de una secuencia coherente. Por eso es mucho más efectiva que una enumeración abstracta de puntos. Cuando unimos estas cuatro teorías, estas cuatro perspectivas, nos queda claro que el storytelling no es simplemente contar algo lindo para captar la atención, sino que es una herramienta que reduce la carga cognitiva, se apoya en la forma narrativa natural del pensamiento humano, activa la memoria a través de la emoción y se presenta de manera multimodal, maximizando la retención. Para dimensionar su efectividad, algunos estudios nos señalan que usar relatos puede mejorar la retención de los conocimientos en un 20 o 30% frente a los datos presentados de manera aislada. Y yo creo que hoy en día es tan difícil captar la atención y lograr que realmente los conocimientos les lleguen a nuestros alumnos que un 20 y un 30% me parece un montón, con una herramienta que es tan simple que podemos aplicar de manera tan cercana sin la necesidad de contar con demasiados recursos para poder hacerlos, más que nosotros mismos y la forma de darle una vuelta de tuerca a las clases que habitualmente damos. Pasemos al práctico. ¿Cómo lo podemos implementar? ¿Cómo implementar el storytelling en el aula? Una primera estrategia puede ser introducir un tema que sea complejo con una historia breve. Por ejemplo, antes de explicar un concepto matemático abstracto, podemos narrar un caso real sobre en el que se usó esa fórmula para resolver esto con un problema cotidiano. Otra posibilidad es crear ejemplos cercanos a la vida cotidiana de los estudiantes. Si hablamos de economía, por ejemplo, contar la historia de un adolescente que administra sus ingresos para ahorrar para algo importante, que es mucho más significativo que por ahí explicar tablas de ingresos y egresos. Le podemos también, a través del storytelling, dar voz a los personajes históricos o ficticios. En lugar de explicar qué pensaba Darwin, podemos recrear un diario de viaje del propio Darwin y leerlo en primera persona. Esa perspectiva narrativa transforma el aprendizaje en una experiencia más vívida. En resumen, el storytelling es efectivo porque se ajusta a cómo pensamos, cómo recordamos y cómo nos emocionamos. Y eso en un contexto educativo lleno de estímulos y distracciones es una ventaja enorme. A ver, acá tenemos un videito para poder ver.
un ejemplo de la teoría de la carga cognitiva de Sweller. Este es un videito específico de las experiencias que ustedes van a encontrar en la plataforma. Ahí va. La gestión de la carga cognitiva en entornos educativos, especialmente mediante el uso de inteligencia artificial, se fundamenta en la teoría de la carga cognitiva de Sawyer. Esta teoría sostiene que la memoria de trabajo es limitada y que el aprendizaje se ve afectado cuando se presenta demasiada información simultáneamente. Por lo tanto, es crucial reducir la carga extrínseca, que proviene de la forma en que se presenta la información, y optimizar la carga germinal, que se refiere al esfuerzo positivo del estudiante para procesar y reorganizar información. La IA puede desempeñar un papel fundamental en este contexto al personalizar la experiencia de aprendizaje. Por ejemplo, puede segmentar la información en microlecciones, facilitando la comprensión y evitando la saturación cognitiva. La IA puede analizar el desempeño individual de los estudiantes y ofrecer recomendaciones específicas. Por ejemplo, si un alumno está luchando con ciertos conceptos, la IA puede sugerir recursos adicionales o ejercicios igualmente adaptados. ¿Te gustaría saber más sobre alguna herramienta específica que puedas usar? ¿Tienes alguna pregunta sobre un tema específico o te gustaría profundizar en algún aspecto de la carga cognitiva y su gestión con inteligencia artificial? Bien, ahí me quiero detener 2 segundos breve en el video, pero si ya tuvieron la posibilidad de navegar en la plataforma y demás, habrán visto que ahí se despliegan varios de los recursos que pueden necesitar para navegar por la experiencia de manera correcta, fíjense que aparecía un recuadrito en donde podíamos abrir los conceptos y profundizarlos, ¿sí? Si bien al principio el avatar suele dar como un resumen del tema y demás, después en esos cuadraditos podemos profundizar, podemos agregar algún video, puede haber algún recurso extra en donde se profundice específicamente sobre el concepto, así como también nos parece súper valioso el momento de diálogo con la inteligencia artificial personificada en este caso en quien desarrolló la teoría, en Sweller, y poder preguntarle cuestiones puntuales, particulares de cada uno. Eso también le da un valor agregado en sí a la experiencia, la posibilidad también de resolver algunos cuestionarios multiple choice y demás, como que nos da muchas herramientas para navegar, que ahora en un ratito vamos a ver específico en la plataforma, pero quería que en este video ya pudiéramos ir identificando esos botones para tenerlos a mano cuando los necesitemos. Dicho esto, pasamos al hermano del storytelling, que es el story doing, un pasito más allá. Ya no vamos a contar solamente historias, sino que vamos a hacer que los estudiantes las vivan. Esto es, digamos, el corazón del story doing. Ahí puse un ejemplo por naturaleza de story doing, que son esos modelos de Naciones Unidas espectaculares. Yo vengo de las relaciones internacionales y no hay nada más story doing que ponerte en la piel de un diplomático y demás de ese país y defender economías, sociedades y demás de las que no tenemos ni la más mínima idea, y de pronto te tomas 1 o 2 semanas para interiorizarte y salís como un ciudadano más de ese país. La verdad que considero que es una aplicación perfecta de cosas que quizás ni aprenderías, pero que te permiten ponerte en el rol, te permiten debatir, te permiten tener otro tipo de lenguaje, y la verdad que es espectacular. Pero volviendo a la herramienta en sí misma, el story doing es un término que surge en el ámbito del marketing. Cuando las marcas se dan cuenta de que ya no bastaba con narrar valores o mensajes publicitarios, sino que había que generar experiencias en las que la gente se involucrara. Si una marca nos decía, sí, nos importa el medio ambiente, ya no es suficiente, lo tenían que crear campañas en donde el consumidor pudiera participar de una acción ecológica concreta. Y a partir de esto yo pienso que hoy todo parece que se llamara experiencia, desde ir a comprar un café hasta asistir a un recital. Y esa lógica que viene del marketing potencia aún más la idea del story doing. Pensemos, por ejemplo, en un festival en donde ya no vas solamente a escuchar música, sino que todo alrededor está diseñado para que sea una experiencia inmersiva. Ese mismo principio
podemos, y yo creo que también debemos, trasladarlo al aula. Ya no nos alcanza solamente con hablar de un determinado tema, sino que hay que hacer que los estudiantes lo atraviesen como protagonistas. Dicho de manera simple, el storytelling coloca al estudiante como espectador de un relato, mientras que el story doing lo convierte en protagonista de una acción dentro de ese relato. Ya el alumno no solamente escucha o imagina, sino que ahora actúa, toma decisiones, interactúa con otros y siente que lo que está aprendiendo lo está viviendo y también genera consecuencias. Un poquito de lo que es el respaldo teórico de esta teoría, John Dewey ya a principios del siglo XX nos hablaba de aprender haciendo. Para él, la experiencia concreta era el núcleo del aprendizaje y la escuela debía ser un espacio de vida activa más que de transmisión pasiva. Entonces, cuando hablamos del story doing en el aula, no solo nos referimos a hacer que los estudiantes vivan un contenido en primera persona, sino que también lo hagan junto con otro. Y aquí aparece un vínculo muy fuerte con la teoría sociocultural de Vygotsky, que sostenía que el aprendizaje no es un proceso aislado ni puramente individual, sino que ocurre en un contexto social a través de la interacción con otros y del uso de herramientas culturales, el lenguaje, los símbolos, las prácticas compartidas. El story doing encaja perfectamente en esta perspectiva porque al proponernos dramatizaciones, simulaciones, proyectos colectivos, genera situaciones en donde los estudiantes aprenden colaborando, negociando significados, construyendo conocimientos compartidos. Por ejemplo, si en lugar de contar solo una historia, le pedimos a los alumnos que representen un juicio simulado de un hecho del pasado, ya no solamente tienen que comprender la información que les estamos brindando, sino también asumir roles sociales, argumentar, coordinarse con sus compañeros, usar lenguajes como mediador del aprendizaje, un poquito de lo que hablábamos de estos modelos de Naciones Unidas, podemos hacer un juicio y los obligamos a hablar en lenguajes más técnicos, o hay muchos espacios que se pueden transformar en ideales para story doing y otra vez, sin la necesidad de tener grandes recursos ni tecnológicos, ni económicos, ni nada, simplemente las ganas, la decisión de llevar esta propuesta a nuestros alumnos y bueno, todo lo que eso conlleva en acompañamiento, tiempo y demás, pero que sin dudas termina teniendo frutos importantes. Bueno, no nos olvidemos el carácter sociocultural de la escuela. El aula en sí misma es un espacio de intercambio cultural en donde los estudiantes llevan sus saberes propios, sus experiencias personales, su manera de ver el mundo. El story doing aprovecha esta riqueza porque no se limita a transmitir contenidos desde la voz del docente, sino que abre un espacio para que los alumnos los recreen, los resignifiquen y adapten a su propia realidad. Y acá aparece una frase que debatimos bastante con mis compañeros, es el docente que mejor transmite es aquel que está dispuesto a aprender de sus alumnos y transformar la clase en un espacio de intercambio. Y qué importante es esto, ¿no? Porque estamos justamente acá formándonos, aprendiendo nuevas herramientas, trayendo eh, nuevos métodos a nuestras clases y demás, estamos pensando en cambiar y demás. Y también le tenemos que dar ese espacio al alumno a que genere su propia vivencia y consideramos también que, como les decía, es la mejor forma de captar ese conocimiento, de captar la atención y demás, es que ellos se involucren. La forma de involucrarlo es darles el espacio para poder hacerlo. Eh, Más allá de eso, ¿qué pasa en la práctica cuando aplicamos Story Doing? Las investigaciones nos muestran que la motivación y la retención aumentan significativamente. Cuando el estudiante toma el rol, asume el desafío o representa una situación, ya no solo comprende el contenido, sino que recuerda porque lo vivió. La memoria de acción que se activa cuando hacemos algo es mucho más duradera que la memoria de repetición. Hay tres componentes clave que tenemos que entender del story doing y que lo diferencian.
El protagonismo, porque el alumno asume un rol dentro de la narrativa. La acción, porque debe tomar decisiones, debe resolver, debe representar, debe crear. Y las consecuencias. Sus acciones tienen un efecto, aunque sea simbólico, pero tienen un efecto dentro de la historia y generan un cambio. Cuando están estos tres elementos, protagonismo, acción, consecuencia, la experiencia educativa deja de ser pasiva y se convierte en vivencial. Y la vivencia es la base del aprendizaje más profundo. También tenemos que tener en cuenta que el story doing favorece la inclusión, porque al trabajar con roles diversos, con dramatizaciones o con proyectos, abrimos el espacio para que los estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje participen activamente. Es decir, quien es un poco más extrovertido va a representar un personaje, quien es más analítico puede hacer un rol de investigador o de estratega, quien es creativo puede diseñar los materiales para la experiencia. Entonces, se amplían las puertas de entrada al aprendizaje. En definitiva, el story doing es una herramienta que convierte el conocimiento en experiencia. Permite que los alumnos recuerden no solo lo que escucharon, sino lo que hicieron, lo que sintieron, lo que debatieron con sus compañeros. Y esa memoria experiencial es mucho más difícil de borrar. Pasamos. Acá tenemos un videito de una aplicación de Story Doing, tal como les contaba. En este caso vamos a ver la representación a través de la inteligencia artificial y de experiencias inmersivas, pero de un juicio, sí es un caso planteado específicamente, en donde está la posibilidad de acceder como a las diferentes visiones y los alumnos deben ir tomando decisiones que desencadenan obviamente consecuencias. Ahí le vamos a dar play. Prepárate para tomar la decisión más difícil de tu carrera judicial. En la corte silenciosa, justicia en tus manos, tú serás el juez que deberá enfrentar un caso crucial, una poderosa corporación contra una comunidad local que lucha por la salud y el medio ambiente. ¿Podrá la empresa demostrar que actuó dentro de la ley, o la comunidad merece justicia por los daños sufridos? Con información clave a tu disposición y un profundo análisis de las leyes mexicanas, tú decidirás el futuro de San José del Río. La justicia está en tus manos, y tu decisión puede cambiarlo todo. Bien, ahí hago la salvedad de que, bueno, precisamente esa experiencia la habíamos armado para México, por eso banderas mexicanas y demás, pero dentro de la plataforma está la posibilidad de argentinizarlo, pero que está bueno y hablando también un poquito de las potencialidades de la plataforma. En este caso, planteamos un caso ficticio, inventamos un pueblo, inventamos una corporación, inventamos un problema y demás, y planteamos todos esos pasos de un juicio, todos esos perfiles de un juicio, les dimos como determinado contexto, entonces los alumnos ingresaban, podían acceder a toda esa información, leían, pensaban y demás, y después tenían que tomar decisiones que obviamente iban a generar una determinada consecuencia. La verdad es que quedó muy bueno, quedó muy interesante, es breve, pero justamente eso es lo que está bueno y además con esta misma posibilidad de poder interactuar con la inteligencia artificial y demás, siempre se puede profundizar y la verdad es que son infinitas las posibilidades. Pasando ya a la tercera herramienta, tenemos la gamificación. Cuando hablamos de gamificación, en la educación nos referimos a trasladar las dinámicas propias de los juegos, como las misiones, las recompensas, los niveles, las insignias, los rankings, a contextos de aprendizaje. Es importante aclarar, no se trata de jugar todo el tiempo en la clase, ni de reemplazar la enseñanza por videojuegos, sino de utilizar los principios motivacionales del juego para diseñar experiencias educativas que sean más atractivas y efectivas. Ahora bien, ¿por qué la gamificación resulta tan poderosa? Y acá nos podemos apoyar en distintas teorías educativas. Una de las más relevantes es la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan, que plantea que la motivación se sostiene cuando se satisfacen tres necesidades básicas. Autonomía, es decir, sentimos que elegimos y que tenemos el control sobre lo que estamos haciendo. La competencia, tengo que lograr percibir un progreso
y el dominio de una tarea, y la relación social, nos vinculamos con los otros con un objetivo común. La gamificación, cuando está bien diseñada, apunta a satisfacer directamente esas tres necesidades. Los estudiantes pueden elegir caminos, acumular logros y trabajar en equipo para lograr determinadas metas. Otro marco teórico que respalda es la teoría del flujo. El estado del flujo es ese momento en que una persona está tan concentrada en una actividad que pierde la noción del tiempo. Para alcanzarlo, el autor dice que tiene que haber un equilibrio entre el desafío y las habilidades de quien participa. Es decir, si la tarea es demasiado fácil, nos aburrimos. Ahora, si la tarea es demasiado difícil, surge la frustración. Los juegos y la gamificación están diseñados precisamente para mantener a la persona en ese punto de desafío óptimo, lo que en el aula se traduce en estudiantes mucho más comprometidos y enfocados. Desde la evidencia empírica, hay estudios que muestran mejoras en la motivación, en el rendimiento académico y la participación activa cuando se usan las estrategias de gamificación en el aula. Ahora bien, cuando pensamos en la implementación concreta, ¿cómo podemos llevar la gamificación al aula sin tener grandes recursos tecnológicos? Hay muchas formas. Un ejemplo simple podría ser en una clase de ciencias naturales, cada tema trabajarlo como una misión que nos va a permitir acumular puntos para salvar el ecosistema, por ejemplo. Entonces el contenido curricular es el mismo, pero cambia la forma de presentarlo. También es importante mencionar que la gamificación no necesariamente tiene que ser con competencia entre los estudiantes, sino que también puede ser colaborativa, donde todos los participantes trabajan juntos en alcanzar un objetivo común. Esto obviamente va a evitar la presión negativa de la comparación y refuerza valores como trabajo de equipo, solidaridad. Por último, la gamificación se potencia hoy en día con la tecnología, pero también la podemos aplicar de manera analógica. Hay aplicaciones que seguramente conocerán y yo cuando estaba en la facultad era absolutamente fan, como Kahoot, Classfrat, Quizzes, que permiten incorporar las dinámicas de juego en línea y automáticamente te hacen, te llevan, te generan concentración 100% y entran en esa lógica de la competencia. Pero más allá de eso, y si no contamos con los recursos necesarios para poder utilizarlas, podemos usarlo con pizarras, con tarjetas, con dados, con tableros. Lo central es que podamos lograr diseñar experiencias que conserven la lógica del juego, donde haya metas claras, retroalimentación, sensación de avance y sobre todo que sea divertido. En este punto, es muy útil considerar cómo la inteligencia artificial nos puede facilitar la tarea a los docentes en términos de gamificación. No hace falta que pensemos en sistemas demasiado sofisticados, sino que hoy en día, por ejemplo, la inteligencia artificial nos puede permitir crear cuestionarios interactivos, juegos de preguntas, retos personalizados en minutos, sin necesidad de programar ni diseñar desde cero. De esta manera, convertimos a la inteligencia artificial en un apoyo práctico que nos ahorra tiempo, que nos abre posibilidades creativas, haciendo que implementar la gamificación sea mucho más accesible para cualquier docente. Me parece también importante retomar lo que decía Jorge. Yo creo que ya la inteligencia artificial hoy en día está en un punto de maduración en donde quizás empezamos a dejar de verla como un enemigo, como surge al principio, digamos, con todo. Entonces, el contenido siempre va a ser el que le brinda el docente, los contenidos teóricos siempre van a ser absolutamente respaldados y seguidos por el docente, pero es bueno poder utilizarlas en estas tareas prácticas que nos ahorran tiempo, que nos dan nuevas ideas y, como decía Jorge, nos potencia a pensar mejor. Puedo tener una idea y la puedo mejorar y puedo repreguntar y puedo repreguntar y puedo repreguntar hasta que quede tal cual como yo quería, y por ahí sí nos ahorra mucho tiempo en decir hay que hacer un banco de 20 preguntas para esta competencia y bueno, antes teníamos que estar una por una pensando la opción A, la opción B, la opción C. Hoy tenemos la posibilidad de poder en segundos tener ese banco de preguntas
y después simplemente validarlo, cambiarlo, hacer las modificaciones con las que nosotros nos sintamos cómodos. Pero también hago una pausa para decir que es necesario que carguemos a la inteligencia artificial, que la entrenemos en contenidos teóricos asociados con valores. La inteligencia artificial aprende de nosotros, entonces es muy útil que la utilicen los docentes, que la utilicen todas las personas que le puedan cargar información verídica en un mundo en el que estamos llenos de fake news y de un montón de información maliciosa. La inteligencia artificial aprende de este intercambio con nosotros, entonces somos como pequeños soldaditos del bien, por así decirlo, pero de entrenar una inteligencia artificial que nos sea funcional a todos, que esté, que combatamos, aunque sea un poquito con valores, para poder lograr mejores resultados y porque también es una herramienta que le estamos dejando a nuestros alumnos. Eso un poquito ahora viene el tema de hablar un poquito de la intervención de los alumnos en esto, pero quería mencionarlo también previamente. En resumen, la gamificación nos permite transformar la relación de los estudiantes con el aprendizaje. Al convertir las clases en juegos, se despierta la motivación intrínseca, se fortalece la atención y se genera una experiencia mucho más memorable, sin duda. Y ahora sí, pasamos a la cuarta herramienta, las narrativas digitales. Estamos en una época en donde las narrativas no solamente circulan en libros o en películas, sino que también están en formatos breves y digitales. Las vemos en un reel de 30 segundos, en un meme que condensa una idea compleja, en una imagen, en un hilo en Twitter. Nuestros estudiantes están consumiendo este formato a diario y en muchos casos es incluso más influyente que los recursos educativos tradicionales. Y acá es donde entra en juego una nueva herramienta pedagógica, las narrativas digitales potenciadas por inteligencia artificial. El concepto central es que la inteligencia artificial nos permite crear, adaptar y personalizar relatos a una velocidad y con una diversidad que es casi imposible lograr de manera manual. La podemos pensar como una asistente narrativa que es capaz de transformar un mismo contenido curricular en distintos formatos narrativos. Por ejemplo, una fábula, una noticia periodística, un guión teatral. Esto sin duda no sustituye el trabajo del docente, sino que por el contrario lo amplifica. Nos da la posibilidad de llegar a distintos perfiles de estudiantes con un mismo contenido. Además, la inteligencia artificial le va a agregar un valor central, la personalización. Un mismo tema puede generar diferentes niveles de complejidad. La IA nos facilita también algo que antes era muy difícil, que es la transmedialidad. Un mismo contenido lo podemos desplegar en distintos soportes narrativos y a cada uno aportarle una dimensión nueva. Y acá entramos en una dimensión muy potente de la inteligencia artificial que nos permite adaptar los relatos a la edad, a los intereses, a la comprensión en particular del grupo sobre el cual estamos trabajando. Esto nos conecta directamente con la idea de educación inclusiva porque nos permite diseñar materiales accesibles para estudiantes con distintos estilos de aprendizaje. ¿Cómo podemos implementar estas herramientas? Por ejemplo, le podemos pedir al ChatGPT que nos convierta un tema curricular en una fábula en donde un árbol y el río dialogan sobre el ciclo del agua. O podemos generar un guión teatral breve en donde los personajes son protones, electrones, neutrones, discutiendo sobre cuál de ellos tiene más importancia en un átomo. Entonces, los conceptos son los mismos, cambiamos la narrativa y la forma de transmitirlo. Eh, Otro aspecto clave que tiene la narrativa digital es su formato breve. En plataformas como TikTok, Instagram o YouTube, los relatos son condensados en segundos. Y lejos de ser un obstáculo, esto lo podemos convertir en una oportunidad pedagógica, por ejemplo, desafiando a los estudiantes a explicar un concepto en 60 segundos o resumir una idea en un meme. Entonces, esto obliga a nuestros estudiantes a jerarquizar la información, a identificar qué es lo esencial
Y esto se conecta directamente con la teoría de la carga cognitiva de Sweller, porque nos obliga a reducir el exceso de datos y a focalizar en lo central, favoreciendo la comprensión y la retención. Otro aspecto importante de las narrativas digitales con inteligencia artificial es que pueden servir para trabajar la ciudadanía digital. Y esto viene a colación de lo que mencioné hace un ratito. Ya los estudiantes no solo consumen los contenidos en las redes, sino que también los producen. Entonces, enseñarles a amigarnos y enseñarles a utilizar la inteligencia artificial para crear narrativas responsables, críticas y respetuosas, nos abre las puertas a una alfabetización digital más consciente. En lugar de que las redes sociales sean solo un espacio de dispersión, también las podemos convertir en un espacio de producción educativa creativa. Al mismo tiempo, vale la pena destacar que el uso de las narrativas digitales potenciadas con inteligencia artificial no solo busca atraer la atención de nuestros alumnos, sino también desarrollar las habilidades del siglo XXI, como creatividad, pensamiento crítico, alfabetización mediática y digital. Cuando los estudiantes aprenden a usar estas herramientas, no solo como consumidores pasivos, sino como productores de relatos, se convierten en ciudadanos digitales activos, capaces de cuestionar, crear, compartir contenidos que generan un impacto. En conclusión, las narrativas digitales nos permiten acercar los contenidos escolares a los lenguajes que los estudiantes ya habitan para hacerlos más atractivos, personalizados y accesibles. Al docente le ofrecen un repertorio infinito de posibilidades siempre y cuando las utilicemos con un propósito pedagógico claro. Vamos a pasar lo último, voy a tomar un traguito de agua. Me fui, ¿ahora me escuchan bien? Sí, perfecto. Justo dije un traguito de agua y mi computadora interpretó que nos tomábamos un descanso. Ahí vuelvo a compartir pantalla y ya les prometo que estamos en en el último pedacito de la parte teórica y pasamos un ratito a ver la plataforma y demás. Ahí ya. Perfecto, bueno. Última herramienta, ya nos introducimos en aquello que nos suena más lejano, lo que más miedo nos da, experiencias inmersivas, realidad aumentada, realidad virtual, plataformas y demás, que por ahí yo todavía pienso en los visores estos que ustedes ven abajo a la derecha cuando pienso en este tipo de experiencias y ya, por suerte, no es así únicamente. Pero cuando pensamos en el futuro de la educación, probablemente sea lo primero que se nos viene a la mente es el uso de realidad virtual, realidad aumentada o realidad mixta. Todas estas tecnologías se engloban bajo el término XR, que es realidad extendida. La idea es sencilla, pero revolucionaria. En lugar de aprender sobre un tema a través de un libro o una clase magistral, el estudiante va a entrar en un entorno digital que simula la experiencia de primera mano. Pensemos en algunos ejemplos. En ciencias, los alumnos, por ejemplo, pueden recorrer el sistema solar como si fueran astronautas, observar de cerca un átomo en movimiento o caminar dentro del Amazonas. En historia pueden estar presentes en la firma de un tratado, explorar cómo era una ciudad antigua en 3 dimensiones. Este tipo de experiencias nos permiten que el aprendizaje sea sensorial, participativo y profundamente memorable. Sin duda es lo más cercano a estar en el lugar. El uso de estas experiencias inmersivas de la realidad extendida tiene respaldo también en teorías educativas. Desde la perspectiva de la teoría del aprendizaje experiencial de Kolb, aprendemos de manera más significativa cuando pasamos por un ciclo de experiencia concreta, reflexión, conceptualización y aplicación. La XR nos ofrece precisamente eso, es
la experiencia concreta en un entorno inmersivo que luego vamos a analizar y a vincular con los conceptos curriculares que tenemos que aprender. Otra vez se hace presente la teoría de la carga cognitiva de Sweller. Al convertir los contenidos abstractos en experiencias visuales y manipulables, la XR reduce esa carga extrínseca de la que hablábamos y facilita la integración de nueva información a la memoria de trabajo. Finalmente, las investigaciones como la de Mondino Young nos recuerda que el aprendizaje está ligado a la emoción y pocas cosas le van a generar tanta emoción a nuestros estudiantes como estar ahí, aunque sea de manera virtual, pero esa sensación nos va a ayudar a que el conocimiento trascienda. Las evidencias sobre la XR aplicada a la educación todavía está en desarrollo porque es algo relativamente nuevo, pero ya existen algunos estudios que muestran el potencial. Una revisión publicada en Computers and Education encontró que las experiencias inmersivas mejoran la retención de conocimientos, la motivación y la participación. Hay algo que es evidente y es que la realidad extendida despierta entusiasmo y curiosidad genuina. Y estos dos elementos sin duda son el punto de partida para cualquier aprendizaje profundo. Ahora bien, nos pensamos, ¿cómo llevamos estas experiencias a nuestra aula cuando los recursos muchas veces son limitados? Y en ese sentido hay que distinguir tres niveles dentro del mundo de la realidad extendida. Tenemos en primer lugar la realidad aumentada básica. Lo podemos implementar esto con celulares o tablets comunes a través de una aplicación, por ejemplo. Podemos proyectar en 3D un corazón humano o una máquina para conocer su funcionamiento y demás. Es una herramienta muy útil. Tenemos también la realidad virtual accesible con visores, si eso es lo que pueden ver en la imagen, y un celular podemos transportar a los alumnos a distintos entornos virtuales, desde museos hasta viajes espaciales. Y en tercer lugar tenemos las plataformas de realidad extendida educativas, en donde podemos generar entornos más avanzados. Por ejemplo, esta plataforma que ustedes están utilizando, IonXR, nos permite crear simulaciones personalizadas para materias específicas. Aquí el docente puede diseñar experiencias alineadas con los temas curriculares, combinando la teoría y la práctica en un mismo entorno. Entonces, todas las otras herramientas nos permitían ver. Esta herramienta nos permite ver e incorporar teoría, todo en un mismo lugar. Entonces, por ejemplo, un profesor de historia en la plataforma puede diseñar una experiencia en donde los estudiantes no solamente lean sobre la Revolución Francesa, sino caminen por las calles de París en esa época, interactúen con los personajes, tomen decisiones que les permitan entender un poco el clima social de esa época, por ejemplo. Em, y en este punto es donde también estas experiencias inmersivas se conectan de manera especial con la perspectiva de la Escuela de Desarrollo Democrático, en donde no solo se trata de enseñar contenidos, sino de que seamos capaces de formar ciudadanos activos, participativos y críticos. Sin duda, las experiencias inmersivas nos ofrecen un campo ideal para esto. Eh, no todo es positivo, sin dudas, no todo es inmediato, hay desafíos y también vale la pena mencionarlos. Sin dudas, el acceso y la equidad. Hoy no todas las escuelas cuentan con los recursos tecnológicos suficientes y esto puede ampliar la brecha educativa. Sobrecarga tecnológica también, digamos, si estas plataformas o herramientas se utilizan eh, sin un objetivo pedagógico claro, pueden transformarse en un espectáculo vacío que distraiga en lugar de enseñar. Y también el último punto relacionado a la ética y a la ciudadanía digital, es necesario que reforcemos y eduquemos a nuestros estudiantes en el uso crítico de estas tecnologías.
que no se deslumbren por la novedad, sino que puedan ser capaces de reflexionar sobre el sentido y sobre los límites que también tienen estas herramientas. Vamos a ver un videito de un ejemplo de aplicación de estas experiencias inmersivas. En el Congreso en Acción, la forja de las leyes, serás el legislador que decidirá el futuro de la educación en México. Evalúa la controvertida Ley de Educación Inclusiva y Digital, que busca modernizar el sistema educativo y hacerlo más equitativo, pero enfrenta resistencia por sus altos costos y desafíos de implementación. Negocia, debate y toma decisiones cruciales mientras representas los intereses de tus electores. Además, en esta experiencia inmersiva de Porilat, podrás chatear y aprender con inteligencia artificial, resolver cuestionarios y completar actividades para perfeccionar tus decisiones. ¿Listo para dejar tu huella en la historia? El futuro está en tus manos. Bien, vamos a hacer la conclusión y después vamos a pasar a... Bueno, justo en la conclusión me parece que Azul se quedó sin internet, debe estar volviendo, ahí está. Otra vez volví. Mi computadora interpreta que si tomo agua, tiene que salir. No, no me pueden ver tomar agua, no me pueden hidratar, porque si no salimos, evidentemente. Bueno, ahí les comparto nuevamente pantalla. Ya estamos en lo último. Bien, vamos con la conclusión. Sin dudas, me gustaría que nos detengamos 2 segundos a pensar en qué tienen en común todas las herramientas que vimos hoy: el storytelling, el story doing, la gamificación, las narrativas digitales y por último, las experiencias inmersivas. Más allá de que hay 1 millón de diferencias, todas comparten la misma esencia, que es poner al estudiante en el centro del aprendizaje, lo convierten en protagonista, lo invitan a aprender haciendo, sintiendo y viviendo. Y eso no es una casualidad, sino que responde a una necesidad urgente de nuestra escuela, que ya no... A ver si vuelve rápido, no estaba tomando agua esta vez. Este es el Esta vez peor no horario para tomaste que agua. No, es el peor horario de internet en la ciudad de Córdoba, les puedo decir. Si alguien es de acá lo sabe, se corta cada 2 segundos. Bueno, no sé por qué tenemos un horario tan especial. Vamos a ver si me deja cerrar la clase. Están Esperemos que sí. preparando la noche los cordobeses. Sí, sí, están todos activos a ver qué se hace. Miércoles recién. Ahí va, creo que ahí se está cargando. Sí, perfecto. Bien. Les decía que hoy en día la información está en todos lados. La información la podemos encontrar. Entonces, lo que la escuela y el docente tiene que centrarse es en ofrecer experiencias, sentidos y valores. Y acá aparece un punto clave, porque la tecnología, incluso la misma inteligencia artificial, no son un fin en sí mismos. No nos interesa que los alumnos usen reels, memes, podcasts o visores de realidad virtual porque están de moda o porque son llamativos, sino que nos interesa que estas herramientas sean puentes hacia aprendizajes más profundos y sobre todo que nos ayuden a formar ciudadanos críticos, empáticos y capaces de participar en la vida democrática. En este sentido, las escuelas de desarrollo democrático nos invitan a pensar que cada recurso pedagógico es una oportunidad para practicar la ciudadanía. Cuando le pedimos a la inteligencia artificial que nos ayude a crear narrativas, estamos modelando cómo esta tecnología puede ser entrenada en valores y utilizada como una aliada. Lo más importante para llevarnos de esta clase es la idea de que la innovación educativa no está en la herramienta, sino en el uso que nosotros hacemos de ella.
Una misma tecnología la podemos usar de manera superficial o de manera transformadora. Lo que marca la diferencia es el marco pedagógico y el compromiso con la visión de la escuela que busca formar sujetos autónomos, solidarios y democráticos. Bueno, con eso damos por cerrado la clase más teórica, los contenidos que teníamos para ver hoy. Quería aprovechar para mostrarles un poquito de las herramientas, quería aprovechar este tiempo que nos quedaba, mostrarles un poquito la plataforma, que ustedes tengan la posibilidad ahora, Orne, si podés reenviar los links de las experiencias que están vinculadas a esta clase, para que tengan también un ratito ustedes para ingresar, ver si tienen algún problema. Hoy estamos acá los tres como equipo técnico para apoyarlos si llegaran a necesitar alguna cosa. Eh, Voy a volver a compartir pantalla para que puedan ver toda completa y con sonido, así abrimos juntos una experiencia. Toda la pantalla con sonido. Ve, abrimos juntos la experiencia y les puedo ir mostrando algunas herramientas y demás. Yo, un segundo, así abro el link puntual. Igual les quería mostrar la pantalla de inicio. Entiendo de todas formas que em, aquellos que ya hayan entrado, ya tienen la aplicación descargada, de todas formas voy a mostrar de manera rápida para quienes no se pudieron conectar y quizás ahora vi que las respuestas se diversificaron un poco, hay varios que no entraron, puedan ver cómo hacer para descargar y demás. Ahí, esa sería nuestra pantalla de inicio. Quiero ir abriendo las experiencias acá. Eh, eh, em. Acá tenemos que hacer clic en Ion XR Platform y ahí nos lleva al apartado de experiencias. De todas formas, esto es el inicio. Si ustedes entran directamente con un link, es más simple. Vamos a ver, está complicado el internet hoy. Cerro la presentación. Y esto. A ver si lo podemos mostrar rápido y les puedo mostrar algunas herramientas que están buenas para utilizar, para aprender y demás. Este ingreso. Estamos complicadísimos. No sé, Jorge, si querés mostrar alguna de las experiencias vos. Dale, vos me decís cuáles. A ver, Ahí pasó el link. ok. Yo no estaba preparado, pero ahora No, no, abro ahí todo. ya abrilo por las dudas, pero ahí ya se me conectó a mí. Ok, Así que mientras voy a ir mostrando, porque quiero mostrar, me parece importante, dónde tienen que descargar la aplicación. Bien, esta es la página de inicio, la biblioteca donde tienen 1 millón de experiencias. Estas son las nuestras, porque las que las creamos nosotros, digamos. Acá no parezco, lo voy a dar, pero este lado sí. Estas sí son las experiencias que les mandó Orne recién. Esto es una lista de reproducción en donde ustedes pueden ver la temática, storytelling educativo y la aplicación con la IA. Y acá adentro tienen las 5 experiencias, cada una relacionada a una de las teorías dentro del storytelling que vimos hoy. Y la final, en donde nos da ejemplos de aplicaciones prácticas en el aula. Lo que les quería mostrar es que esta página es una web donde tienen el link y ustedes pudieron ingresar, pero cuando nosotros queremos entrar a las experiencias nos abre una aplicación que tienen que tener descargada, si bien está en el instructivo, muchas veces la gente no lee los instructivos, no ve los videos y demás, hay que ir al botoncito acá arriba del perfil, acá tenemos descargas, y haciendo clic ahí nos va a aparecer según tengamos computadora Mac o Windows y podemos descargar el programa. Es clave, sin el programa no van a poder acceder a ninguna experiencia. perdón, Azul, Y hay acá pone, un pequeño comentario.
les puede suceder, como sucedió en estos días, que la plataforma se está actualizando, entonces les puede aparecer un cartel si la tenían ya descargada, que hay una nueva versión, hay que descargarse esa nueva versión cuando pasa, como pasa con cualquier aplicación de las que tienen en el celular para tener la última versión operativa. Totalmente. Todo el tiempo hay actualizaciones, se está perfeccionando constantemente la plataforma, entonces es probable que en el ciclo de lo que vayamos a cursar, en algún momento les toque una actualización. Siempre lo ideal, como con todas las aplicaciones, es mantenerlo lo más actualizado posible. Bueno, vamos a aprovechar que venimos con Sweller y su carga cognitiva y vamos a entrar a esta lección. Acá ven, ya me aparece el cartel para abrir la aplicación, yo la tengo descargada, abrimos y tenemos la posibilidad ya de entrar a la aplicación en sí misma. Ya salimos de la web y nos vamos a la aplicación. Si estuviéramos con anteojos 3D, de pronto estaríamos inmersos adentro de esa realidad. Como estamos usando otra tecnología, la vemos como si estuviéramos viendo una pantalla. Totalmente. Y ahora mi internet está lento, pero hay un entorno, hay un... Está con problemas de internet definitivamente Córdoba. Sí, de hecho me fui. Mejor si lo compartís vos, Jorge, y de última yo voy hablando de encima. Sí, ahí Yo voy estaba cerrando. viendo, porque no tengo a mano el link que pasó Orne. Ahí voy ahí. Ahí ya se ve mi pantalla, ¿no? Sí, ahí te vemos. ¿Cuál era la aplicación? Esta la primera, ¿no? Carga cognitiva y La sugestión primera. con IA. Sí, sí. Como los avatars son personalizados, seguramente en mi caso va a aparecer otro tipo de avatar respecto al que veían con... Bueno, aquí aparece cuáles son los pasos que se van a vivir en la experiencia y apareció el entorno del que hablaba Azul. El primer paso es aprender, el segundo es entrenar y el tercero es evaluar. Podemos nosotros Hola programar Jorge qué Arias. pasos se cumplen Esta es en una la experiencia experiencia. sobre carga cognitiva y sugestión con IA. Pronto te explicaré más sobre carga cognitiva y sugestión con IA y te guiaré a través de una experiencia interesante e informativa. Espere un momento mientras todo se prepara, la configuración puede tardar solo unos segundos. La gestión de la carga cognitiva en entornos educativos, especialmente mediante el uso de inteligencia artificial, se fundamenta en la teoría de la carga cognitiva de Sweller. Esta teoría sostiene que la memoria de trabajo es limitada, y que el aprendizaje se ve afectado cuando se presenta demasiada información simultáneamente. Por lo tanto, es crucial reducir la carga extrínseca, que proviene de la forma en que se presenta la información, y optimizar la carga germinal, que se refiere al esfuerzo positivo del estudiante para procesar y reorganizar información. La IA puede desempeñar un papel fundamental en este contexto al personalizar la experiencia de aprendizaje.
Por ejemplo, puede segmentar la información en microlecciones, facilitando la comprensión y evitando la saturación cognitiva. Además, la IA permite la creación de contenidos multimodales que combinan texto, imágenes y audio, lo que ayuda a presentar la información de manera más clara y ajustada a las necesidades del estudiante. Esto se alinea con los principios de coherencia y modalidad, que son esenciales para mantener la atención y facilitar el aprendizaje. El uso de narrativas en el storytelling educativo también contribuye a reducir la carga extrínseca y a aumentar la carga germinal, permitiendo que los estudiantes organicen la información de manera coherente y significativa. Bueno, como ven aquí hay esta raviolera de conceptos. Ahí adentro se pueden poner distintos videos, textos, audios, cuestiones que ayuden al concepto que se está queriendo transmitir. Pasamos a la etapa de entrenamiento y estamos directamente hablando con Don Sawyer y su pensamiento. Hola Jorge, soy Yun. Hablemos brevemente sobre cómo reducir la carga cognitiva en tus clases usando IA. ¿Qué nivel de tecnología usas ahora en el aula? Utilizo un nivel bastante elemental, que es lo que tenemos disponible hoy en mi escuela, así que hay muy poca tecnología y realmente no tengo muy claro cómo podría aprovechar estos elementos que sugieres utilizar en las clases. Entiendo, Jorge. Dime por favor qué materias y edades enseñas para proponerte usos de IA simples y concretos que reduzcan carga cognitiva. Eh, doy, doy clases de historia en tercer año de la escuela secundaria argentina. Perfecto. Historia con adolescentes de tercer año. ¿Prefieres estrategias para explicar contenidos complejos, diseñar tareas o evaluar sin sobrecargar a los estudiantes? Sí, por favor. Bien, te doy 3 estrategias sencillas con IA accesible. 1. Resúmenes guiados para reducir información irrelevante. 2. Andamiajes paso a paso para tareas históricas. Y 3. Retroalimentación rápida y focalizada. ¿Con cuál quieres que empecemos? Quisiera ver qué sugieres con los resúmenes, porque historia precisamente tiene el problema de la necesidad de memorizar hechos, fechas, protagonistas, etcétera, que a veces cuando se traza un resumen se confunde aún más al estudiante. Perfecto, te propongo un método simple, usar IA para crear resúmenes guiados que destaquen lo esencial, integren cronologías y preguntas clave para evitar confusión. ¿Quieres un ejemplo con un tema concreto? Sí, quisiera un ejemplo sobre cómo tratar este tema con un buen resumen de la Revolución de Mayo, la revolución que creó la independencia de la Argentina. Ahí lo confundo. De acuerdo, te doy un resumen guiado sobre la Revolución de Mayo que destaque causas, eventos clave, protagonistas, fechas y una cronología breve con preguntas para el estudiante. ¿Prefieres formato corto de una página o fichas breves por evento? Fichas breves por evento. Perfecto, te doy 5 fichas breves por evento. Cada ficha tendrá título, fecha, qué pasó en pocas palabras, por qué importa y una pregunta guía para el alumno. ¿Empezamos con la apertura de las juntas en mayo? Adelante.
Ficha 1. Formación de la primera Junta, 25 de mayo de 1810. Se creó un gobierno local en Buenos Aires tras la ausencia del rey. Importa porque inició la ruptura del poder virreinal. Pregunta, ¿qué motivó a los criollos a formar una junta ahora? Ficha 2. Cabildo abierto y destitución del virrey, 22-25 de mayo de 1810. El pueblo y los notables debatieron y reemplazaron al virrey Cisneros. Importa porque legitimó el acto político localmente. Pregunta, ¿qué papel jugaron las reuniones públicas en legitimar la junta? Ficha 3. Influencia de las noticias europeas, 1808-1810. Las invasiones napoleónicas y la caída de Fernando VII debilitaron la autoridad española. Importa porque ofrecieron un argumento para gobernarse localmente. Pregunta, ¿cómo cambiaron los sucesos europeos las posibilidades políticas en el Río de la Plata? Ficha 4. Reacción de las provincias y comunicación, de mayo a junio de 1810. Algunas provincias aceptaron la Junta y otras dudaron, iniciando negociaciones y envío de diputados. Importa porque mostró la necesidad de consenso regional. Pregunta, ¿por qué algunas provincias resistieron aceptar la autoridad porteña? Ficha 5. Consecuencias inmediatas, 1810-1811. Surgieron juntas locales, crisis económica y procesos organizativos hacia la independencia. Importa porque la Revolución de Mayo fue el primer paso hacia la independencia formal. Pregunta, ¿qué cambios concretos esperaban los ciudadanos tras 1810? Muy bien, gracias. Me has dado algunas ideas, pero en realidad a mí en las clases, como a veces la historia suele ser pesada, me gusta combinarlas con humor y no tengo muy buen humor. ¿Podrías ayudarme con tips e ideas como para mejorar esa característica en mis clases? Perdón, me olvidé de cerrar. Claro, Jorge, te sugiero 3 técnicas humorísticas simples y respetuosas para historia, anécdotas cortas con exageración, comparaciones modernas y preguntas divertidas para romper la tensión. ¿Quieres ejemplos aplicados a la Revolución de Mayo? Sí, por favor. Vale, 3 ejemplos breves. Usa una anécdota exagerada sobre Cisneros olvidando su sombrero para humanizarlo, compara la prensa de 1810 con los memes de hoy para explicar difusión, y pregunta en tono irónico, ¿qué tuitearía un criollo? Para activar risas, ¿quieres frases concretas para decir en clase? Sí, por favor. Aquí tienes 5 frases cortas y respetuosas para usar en clase. 1. Si Cisneros hubiera perdido el sombrero, seguro lo buscaba en la Casa de la Independencia. 2. Las noticias de 1810 corrían más rápido que el wifi de la época, aunque con menos memes. 3. Imaginemos, ¿qué tuit tendría más RT, la Junta o un asado gratis? 4. Los criollos no tenían Google, así que debían preguntar al vecino en vez de buscar el spoiler. 5. La política de entonces tenía más vueltas que una telenovela, pero con mejor peinado. Tómate tu tiempo. Bueno, ahí le di la banderita, porque bueno, la idea era mostrar un poco. Yo creo que esta clase azul no la previó como para que la diera un profesor de historia de tercer año de la secundaria, y menos con mi mentalidad. Pero más allá de que también esto nos permite ver los límites de qué es lo que hay hoy en la inteligencia artificial en cuestión de Este es su humor y todo gráfico lo de descripción demás. general y su puntuación es eh, 60%. Haga clic bueno, en resumen o detalles para obtener aprobé más ahí información. raspando con un 60%, y los procesos que evaluó es la carga cognitiva IA, la evaluación práctica, la emoción y el aprendizaje, la personalización de la IA y la segmentación en microlecciones.
A esto se puede verlo también en un reporte detallado, de manera Aquí está su que informe podemos detallado. ver El docente de escuela secundaria mostró un buen eh, manejo de la carga todo cognitiva al solicitar ejemplos lo que estuvo concretos y en juego en estrategias esta específicas clase. para su contexto. Te dejo seguir, Azul. Ah, bueno, Jorge, me parece que mostraste bastante bien, digamos, toda la potencialidad y demás. Ahí lo que nos quedaría mostrar, Lo que que ahora lo gustaría va a profundizar hablar, en algún aspecto de la tiene carga también esta cognitiva y su gestión posibilidad de con IA. seguir chateando con la guía y profundizando quizás más conceptos teóricos específicos. No sé, si nos quedó duda de cuáles eran los principios centrales de la teoría de Schweller y demás, bueno, ahí de hecho nos propone preguntas: ¿qué es la carga cognitiva? ¿Por qué es importante? ¿Cómo puede la inteligencia artificial ayudar a gestionar la carga? ¿Cuáles son las diferencias entre carga intrínseca, extrínseca y germinal? Entonces, este último chat nos permite como ir profundizando sobre el contenido teórico en sí. En el anterior, nosotros asumimos un rol y vamos preguntando. Si bien preguntamos obviamente sobre la teoría, lo podemos personalizar. Este último nos ayuda a terminar de profundizar, terminar de sellar algunos conceptos específicos. También abajo, a la derecha, está la posibilidad de responder algunas preguntas, ¿sí? No termina únicamente ahí en esa libretita. Tenemos la segunda es un multiple choice. La primera es una evaluación eh, al estilo Sócrates. De hecho se llama evaluación socrática porque la idea es que la Hola. inteligencia artificial te va Vamos a haciendo comenzar con una preguntas. pregunta sencilla Ah, sobre la ¿abriste carga esa? cognitiva. ¿Qué es la carga extrínseca? ¿Y cómo puede la inteligencia artificial ayudar a gestionarla? Te va preguntando desde lo más básico y te va ayudando a llevar el conocimiento hasta lo más complejo. Está buena porque te va preguntando para ver qué entendiste, qué aprendiste. Como habrán visto, digamos, el inicio es cortito, es un resumen de 2 minutos de la explicación, pero como les mostraba Jorge, una vez que termina la experiencia podemos abrir todos esos espacios, esos raviolitos de ahí y profundizar. Asimismo, digamos, la idea final de este curso es que ustedes puedan crear una experiencia de este tipo. Entonces, que tengan en cuenta, digamos, que todo lo que ustedes le puedan aportar sobre el tema que ustedes elijan. Pero, ejemplo, sé que voy a hacer una clase sobre Revolución Francesa, por ejemplo, y sé que hay un video que está bueno, que está copado, que va acorde a lo que estoy enseñando, se puede incluir ahí adentro. Sé que hay un PDF de una profesora que es muy interesante de España, lo podemos meter ahí adentro también. Hay un link a una página que hace una cronología perfecta, lo podemos. Entonces, es un espacio súper valioso para que tengamos en cuenta no solamente el armado de la clase en sí y el contenido que le cargamos a la inteligencia artificial para que nos genere este espacio inmersivo, sino también los recursos extra que nosotros le podemos sumar y enriquecer mucho más el contenido teórico que estamos poniendo ahí adentro. Bueno, de mi parte, no hay nada más. Bueno, agradecerles mucho por su atención y demás, e invitarlos a que no les lleva más de 20 minutos sentarse un ratito a probarlo, está bueno. Y así como hizo Jorge, le podemos llevar a distintos límites, podemos testear un profe determinado, otro profe, otra pregunta, ver, y podemos sacar ideas que están buenas también para nuestras clases. Así que si se dan un tiempito y cualquier duda que tengan, estamos los tres a disposición para ayudarlos. Muy bien, gracias a todos. Entonces nos vemos el miércoles próximo. Esperemos que todos tengan posibilidad de avanzar con la práctica. Gracias, Edith, por el comentario. Viene bien saber que ya lo están practicando y les dejo simplemente para que piensen, tomando el ejemplo de historia. A mí se me ocurría hoy qué bueno sería si yo fuera profesor de historia y tengo que hablar sobre Napoleón Bonaparte y la Revolución Francesa, poder hacer una experiencia hablando con Napoleón Bonaparte en su noche más angustiosa
de Waterloo o la situación histórica que uno se quiera plantear o preguntar o ponerlo a San Martín y preguntarle qué sentía cuando estaba entrando a Lima con sus soldados harapientos y tras haber atravesado la aventura de Chile, ¿no? Y siempre va a haber respuesta, obviamente, que le permiten además al docente completar, poner en relatividad las respuestas que un motor de inteligencia artificial da, hacer la contextualización cultural que no siempre está presente. Entonces, realmente es una herramienta que permite pasar a otro nivel de la educación, poner a nuestros alumnos en un lugar mucho más protagónico respecto de cualquier tema que quisiéramos enseñar. Muy bien, nos vemos el miércoles próximo entonces. Muchas gracias. Nos vemos, gracias.